El hielo de mi vaso de agua se había derretido hacía una hora, dejando un charco tibio con un ligero sabor a limón y derrota. Me presioné el vaso frío contra la frente, con la esperanza de que ese pequeño alivio se extendiera de alguna manera al dolor punzante de mis pies. Llevaba 6 horas de mi turno en Celestinos, el restaurante italiano de lujo donde llevaba 8 meses sirviendo pasta a precios desorbitados, y mi cuerpo ya había llegado al límite. Las puertas de la cocina se abrieron con su habitual fuerza agresiva, liberando una ráfaga de calor y el intenso aroma del ajo y la albahaca. Marco, el jefe de sala, apareció en la puerta, con la frente, siempre arrugada, aún más arrugada de lo habitual. Bella, la mesa 12 necesita que le rellenen el agua, y el grupo del comedor privado llegará en 20 minutos, ladró, sin apenas mirarme mientras consultaba su bloc de notas. Son VIP, no la cagues. Asentí automáticamente, alisándome el delantal negro de camarera por enésima vez esa noche. La tela era barata, me picaba en la piel, y por más que lo ajustara no conseguía que me quedara bien en las caderas. Todo en este trabajo me hacía sentir como si llevara puesta la ropa de otra persona. Ropa que no me quedaba bien y que nunca lo haría. Entendido, logré decir, con la voz más ronca de lo que pretendía. Me aclaré la garganta y cogí una jarra de agua helada, equilibrándola con cuidado mientras me abría paso por el laberinto de mesas cubiertas con manteles de lino. Celestinos atendía a una clientela específica, el tipo de gente que no pensaba 2 veces antes de gastarse $300 en una botella de vino o pedir el menú degustación del chef un martes por la noche. El comedor tenía una iluminación cálida y madera oscura, diseñado para que los ricos se sintieran sofisticados mientras realizaban sus negocios y sus aventuras extramatrimoniales. Yo era la ayuda, invisible, olvidable. Y esa noche estaba agotada de una manera que iba más allá de lo físico. El tipo de cansancio que se te mete en los huesos y te hace cuestionar cada decisión que te ha llevado a ese momento, sirviendo a gente que no recordaría tu cara si te vieran mañana por la calle. Tenía que pagar el alquiler de mi apartamento en 5 días. Me faltaban $200, incluso después de hacer turnos extra. Mi coche había empezado a hacer un ruido chirriante que no podía permitirme investigar, y mucho menos arreglar. Y mis préstamos estudiantiles, esos persistentes recordatorios de la carrera que nunca terminé, me enviaban correos electrónicos cada vez más agresivos cada semana. Se suponía que esto era temporal. Eso es lo que me dije a mí mismo cuando me puse este delantal por primera vez, recién salido de Northwestern, a un semestre y medio de terminar la carrera. Solo hasta que resolviera las cosas. Solo hasta que surgiera algo mejor. Eso fue hace 3 años. Terminé de rellenar los vasos de agua de la mesa 12, un cuarteto de hombres de negocios de mediana edad que apenas reconocían mi existencia, y volví a la cocina. El restaurante tenía una energía extraña esa noche, un murmullo de expectación que no lograba identificar. El personal se movía con especial precisión, y Marco estaba aún más nervioso de lo habitual. ¿Quién viene al salón privado?, le pregunté a Sofía, una de las otras camareras, mientras pasaba corriendo con una bandeja de aperitivos. Me lanzó una mirada que era a partes iguales de emoción y aprensión. ¿De verdad no lo sabes? ¿Te lo preguntaría si lo supiera? Sofía miró a su alrededor y bajó la voz. Brandon Cavallo. El nombre no me decía nada. Me encogí de hombros, esperando que me diera más detalles. ¿En serio? Sofía abrió mucho los ojos. Bella es dueño de la mitad de los restaurantes de Chicago, incluido este, probablemente. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es de una familia italiana con contactos. Muy poderosa, muy peligrosa. La mafia. La palabra me sonaba ridícula, como algo sacado de una película más que de la vida real. Nadie lo llama así, siseó Sofía. Pero sí, así que no hagas ninguna tontería, ¿vale? Solo sirve, sonríe y no estorbes. Antes de que pudiera responder, Marco apareció a nuestro lado, con el rostro enrojecido por el estrés. El grupo de Cavallo está aquí. Bella, te asigno su sala. Intenta no meter la pata. Se me revolvió el estómago. ¿Por qué yo?
porque Gina ha llamado para decir que está enferma y tú eres la única disponible que no es completamente incompetente. Me entregó un menú encuadernado en cuero. B. El comedor privado estaba en la parte trasera del restaurante, al que se accedía a través de un pasillo con botelleros y una iluminación tenue. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras me acercaba a la puerta cerrada, equilibrando los menús e intentando recordar cada detalle del protocolo para el servicio VIP. Respiré hondo, esbocé mi sonrisa más profesional y empujé la puerta. La sala era más pequeña de lo que esperaba, íntima, con una sola mesa larga situada bajo una lámpara de araña que bañaba a todos con una cálida luz dorada. 6 hombres ocupaban el espacio, todos vestidos con trajes caros que probablemente costaban más que todo mi guardarropa. El aire estaba cargado de colonia y humo de cigarrillo, a pesar de la política de no fumar del restaurante. Y allí, a la cabecera de la mesa, se sentaba un hombre que llamaba la atención sin decir una palabra. Brandon Cavallo. Incluso desde el otro lado de la sala, podía sentir el peso de su presencia. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 35 años, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol. Mandíbula afilada, pómulos altos, ojos casi negros bajo la tenue iluminación, que me evaluaban con una intensidad que me ponía la piel de gallina. Llevaba el poder como una segunda piel, cómodo e incuestionable. «Buenas noches, caballeros», dije, con una voz más firme de lo que me sentía. «Bienvenidos a Celestinos. ¿Les apetece algo de beber para empezar?» Los hombres apenas me miraron y continuaron su conversación en italiano en voz baja. Pero la mirada de Brandon nunca vaciló. Me observó acercarme a la mesa. Me observó dejar los menús con manos que querían temblar, pero no lo hicieron. «Agua para la mesa», dijo, con una voz grave y un ligero acento. «Y tráiganos el Boh 2015, 2 botellas». Asentí con la cabeza y anoté el pedido en mi libreta. «Por supuesto, señor. Ahora mismo les traigo». Cuando me giré para marcharme, uno de los otros hombres dijo algo en italiano que hizo reír a los demás. No entendí las palabras, pero el tono era bastante claro, despectivo, grosero. La respuesta de Brandon fue rápida y tajante, cortando las risas como una espada. La sala quedó en silencio. No miré atrás mientras salía del comedor privado, con la cara ardiendo por una vergüenza que no tenía motivos para sentir. Fuera lo que se acababa de decir, Brandon lo había acallado. No sabía si por respeto o por autoridad. El resto del servicio transcurrió en una confusión de vino servido y servicio tosco. Los hombres comían con la eficiencia informal de quienes cenan bien todas las noches, y su conversación fluía entre el inglés y el italiano. Mantuve la mirada baja, mi presencia lo más discreta posible, tal y como me habían enseñado. Pero notaba que Brandon me observaba. Cada vez que entraba en la sala, cada vez que me inclinaba para rellenar una copa o retirar un plato, sus ojos oscuros seguían mis movimientos, con una atención que parecía casi depredadora. Debería haberme incomodado, y me incomodaba. Pero también había algo más, algo que no quería examinar demasiado de cerca. Cuando traje la cuenta, presentada en una carpeta de cuero que probablemente costaba más que mi sueldo semanal, Brandon apenas le echó un vistazo antes de meter varios billetes de 100 dentro. «Quédate con el cambio», dijo, mirándome a los ojos solo por un momento. La propina era obscena, más de lo que yo ganaba en una semana. Mis manos temblaban ligeramente mientras aceptaba la carpeta, murmurando mi agradecimiento. Cuando los hombres comenzaron a levantarse, preparándose para irse, uno de ellos, un tipo fornido con una cicatriz que le dividía la ceja izquierda, se acercó a mí. Olía a whisky caro y a agresividad. «Lo has hecho muy bien esta noche, cariño», dijo, con un tono que hacía que las palabras sonaran viscosas. «Muy bien, quizá te apetezca tomarte una copa con nosotros alguna vez». Antes de que pudiera formular una negativa educada, Brandon estaba allí. No tocó al otro hombre, no alzó la voz. Simplemente se interpuso entre nosotros, como un muro de autoridad silenciosa. «Está trabajando ese», dijo Brandon, con un tono suave,
pero con un trasfondo de advertencia. Vámonos. Ese levantó las manos en señal de rendición fingida y retrocedió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo estaba siendo amable, jefe. Los hombres salieron en fila, dejando tras de sí el aroma persistente de su presencia y una tensión inexplicable en el aire. Me quedé paralizada en medio del comedor privado, con la carpeta de cuero agarrada entre las manos, tratando de comprender lo que acababa de pasar. Marco apareció en la puerta, con una expresión que era una mezcla de alivio y curiosidad. ¿Todo bien? Bien, respondí automáticamente. Todo está bien, pero mis manos seguían temblando. Mi turno terminó a medianoche. El restaurante cerró con su eficiencia habitual. Me cambié el uniforme de camarera en el pequeño baño del personal y me puse unos vaqueros y una sudadera con capucha desgastada de Northwestern que había visto días mejores. La propina de la mesa de Brandon estaba cuidadosamente doblada en mi bolsillo. Una pequeña fortuna que podía resolver mi crisis inmediata con el alquiler. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, me sentía inquieta, como si algo hubiera cambiado de una manera que no podía identificar. El callejón trasero de Celestino estaba mal iluminado, como siempre. Caminé rápidamente hacia la calle, con las llaves ya en la mano, un hábito defensivo que había desarrollado después de 3 años de turnos de cierre en la ciudad. A mitad de camino hacia la calle, oí voces. Risas femeninas, alegres y ebrias de champán. 3 mujeres salieron de las sombras cerca de los contenedores de basura, todas vestidas con trajes de cóctel que gritaban dinero y privilegios. Una de ellas, una rubia con un peinado perfecto, era alguien a quien reconocí del instituto, Kay Morrison. Habíamos sido amigas en su día, de esa forma superficial en que lo son las personas que comparten algunas clases, pero que nunca llegan a conectar de verdad. Dios mío, Bella Morgan. La voz de Caleb era demasiado alta, demasiado brillante. Tropiezo ligeramente con sus tacones y se apoya en el hombro de su amiga. No te veía desde hacía mucho tiempo. ¿Qué haces aquí? Trabajando, respondí, manteniendo mi respuesta neutra. Tu fiesta privada arriba, intervino una de las amigas de Cale, una morena con un bolso de diseño que probablemente costaba más que mi coche. El prometido de Cale había alquilado toda la planta. Qué divertido, dije, dirigiéndome ya hacia la calle. Bueno, me ha alegrado verte. Espera. Kay me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan borracha. Tienes que venir con nosotros. Vamos al Noir. Es un club exclusivo, muy difícil de entrar, pero el prometido de Cale nos ha puesto en la lista. De verdad que no puedo. Por favor. Kay puso morros. Será como en los viejos tiempos. ¿Recuerdas cuando solíamos hablar de vivir en la ciudad, de ir a todos los sitios elegantes? Esto es lo que buscábamos, Bella. Este es el sueño. Al ver a Kay con su vestido de diseño y sus amigos adinerados, me di cuenta de que teníamos definiciones muy diferentes del sueño. Pero había algo en sus ojos, una necesidad desesperada que reconocí. Quería presumir, demostrar algo, tal vez tanto a mí como a sí misma. Y yo estaba tan cansada de decir que no a todo, de irme directamente a mi apartamento vacío, de vivir una vida que parecía estar en pausa permanente. Está bien, me oí decir, una copa. Kaya chilló de verdad y me cogió del brazo. Esto va a ser increíble, te va a encantar, y habrá muchos chicos guapos allí. Quizás por fin conozcas a alguien. La amiga morena se inclinó hacia mí, en tono conspirador. Deberíamos jugar a algo como verdad o reto, pero en la discoteca. Que sea interesante. ¿Qué somos? ¿Unas adolescentes de 16 años? La tercera mujer, una pelirroja, se rió, pero también había interés en sus ojos. Mientras nos subíamos a un Uber, el teléfono de Cale brillaba con mensajes de su prometido que ella ignoraba. Me pregunté en qué acababa de meterme. El dinero de las propinas en mi bolsillo de repente se sintió más pesado, como un talismán o una advertencia. Debería haberme ido a casa, debería haber pagado el alquiler, comprado comida, haber sido responsable. Pero no lo hice. Y esa elección, esa pequeña decisión de decir sí en lugar de no,
lo cambiaría todo. Noir no era solo un club, era una declaración de riqueza y exclusividad que comenzó en el momento en que nuestro Uber se detuvo frente a una puerta negra, sin letrero, en una calle por la que había pasado cientos de veces sin darme cuenta. Sin letrero, sin cuerda de terciopelo, solo un portero con un traje que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Kay se adelantó con la confianza de alguien a quien nunca le han dicho que no, y soltó un nombre que no alcancé a oír. El portero asintió una vez, habló por un discreto auricular y abrió la puerta para revelar una estrecha escalera bañada en luz púrpura. «Por aquí, señoritas», dijo con voz profesionalmente neutra. Lo primero que me impactó al bajar fueron los graves, un pulso rítmico que sentí en el pecho antes de oírlo. Luego vino la luz, patrones estroboscópicos de oro y carmesí que transformaron el espacio subterráneo en algo sobrenatural. El club estaba lleno, pero no abarrotado. Todas las personas que estaban allí parecían salidas de una revista de moda. Inmediatamente me sentí fuera de lugar con mis vaqueros y mi sudadera con capucha. «¡Vamos!», gritó Kay por encima de la música, agarrándome de la mano y tirando de mí hacia una barra curva que brillaba desde dentro. «La primera ronda la pago yo». La camarera, una mujer con pómulos marcados y una manga de intrincados tatuajes, tomó nuestra comanda con eficiencia profesional. 4 Cosmopolitans aparecieron ante nosotros, con el líquido rosado reflejando la luz como piedras preciosas líquidas. Calle brindó por los viejos amigos y las nuevas aventuras, con los ojos ya vidriosos por el alcohol y la emoción. Bebí un sorbo de mi copa, sintiendo el agradable ardor del vodka al bajar. A nuestro alrededor, la élite de Chicago se mezclaba y bailaba, con conversaciones confusas sobre negocios y ascenso social que no podía seguir y ni quería seguir. Vale. La morena, cuyo nombre había averiguado que era Madison, se inclinó hacia mí. «¿Hora de verdad o reto?» «Bella, tú primero». «No juego al verdad o reto», protesté, pero mi voz se perdió entre la música y sus risas. «Vamos», suplicó Kay, «solo una por los viejos tiempos». Había algo en su expresión, un cálculo que no me gustaba, pero que no lograba identificar. Aún así, estaba allí. Ya había tomado la decisión de salir de mi vida normal por una noche. ¿Qué daño podía hacer un juego tonto? Está bien. Reto. La palabra salió antes de que pudiera pensarlo mejor. Madison y la pelirroja, cuyo nombre aparentemente era Siena, intercambiaron miradas que me hicieron sentir un nudo en el estómago. Se acurrucaron juntas, susurrando y riéndose, mientras Kay me miraba con una expresión que no pude descifrar. «Te retamos», anunció finalmente Madison, con un tono cruel y divertido en su voz, «a acercarte al chico más guapo de la discoteca, sentarte en su regazo y besarlo. Un beso de verdad, 10 segundos como mínimo». «Ni hablar», dije inmediatamente. «Eso es una agresión y una locura. Solo es un reto». Siena se rió. «Vive un poco, Bella. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo espontáneo? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo que no acabó mal? Quería decir, pero ahora todas me miraban, esperando a ver si me echaba atrás, si demostraba ser tan aburrida y predecible como ellas claramente pensaban que era». El vodka estaba nublando mis sentidos. Mi habitual cautela se desvanecía. Y tal vez, solo tal vez, estaba cansada de ser cautelosa. Cansada de ser invisible. Cansada de una vida en la que lo más emocionante que me había pasado era recibir una generosa propina de un hombre peligroso cuyo apellido ni siquiera podía pronunciar correctamente. «Está bien», me oí decir, pero yo elegí al chico. Las chicas vitorearon y Calle me apretó el brazo con lo que parecía ser auténtico entusiasmo. «Así se hace. Muéstranos lo que te enseña Northwestern». Me bebí el resto de mi Cosmopolitan para armarme de valor y recorrí el club con la mirada, buscando a alguien que pareciera accesible, alguien que se riera del beso de una desconocida en lugar de ofenderse, alguien seguro. Y entonces lo vi. Brandon Cavallo estaba sentado en una mesa privada, ligeramente elevada sobre la pista principal, separada de la multitud por una barrera invisible pero inconfundible de poder.
Estaba rodeado de hombres que reconocí del restaurante, incluido ese, con su ceja marcada por una cicatriz. Todos ellos mantenían una conversación que parecía demasiado seria para una discoteca. Se había cambiado el traje de etiqueta por algo más informal. Vaqueros negros y una camisa negra ajustada que, de alguna manera, le hacía parecer más peligroso, no menos. Sus ojos oscuros barrían la multitud con la mirada casual de un depredador que inspecciona su territorio. Nuestras miradas se cruzaron entre las luces estroboscópicas y algo eléctrico me atravesó. El reconocimiento brilló en su expresión, seguido de algo que no pude identificar. Él, dije, señalando la mesa de Brandon antes de poder pensarlo mejor. Lo elijo a él. Las tres mujeres siguieron mi mirada y vi cómo Madison palidecía. A él no, a cualquiera menos a él. ¿Por qué no? Desafié a mi valor líquido, que se impuso a mi sentido común. Dijiste el chico más guapo del club. Es él. Bella, no lo entiendes. Kay me agarró del brazo con tanta fuerza que me hizo daño. Es Brandon Cavallo. No puedes acercarte a él sin más. No puedes. Pensé que el objetivo era hacer algo loco. La interrumpí, liberándome de su agarre. El vodka, el agotamiento y 3 años diciendo no a todo se habían fusionado en una determinación temeraria. ¿O era este reto diseñado para hacerme quedar en ridículo? Algo brilló en los ojos de Kay, quizás culpa o miedo. Pero yo ya me estaba moviendo, abriéndome paso entre la multitud hacia la cabina elevada. La seguridad se materializó cuando me acerqué a 2 hombres enormes que se movieron para bloquearme el paso. Necesito hablar con el señor Cavallo, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. No recibe visitas, respondió uno de ellos, con una expresión impasible. Brandon debió de notar el alboroto porque levantó la vista y sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Por un momento pensé que me echaría. Entonces sus labios esbozaron algo que podría haber sido diversión y le dijo algo al guardia de seguridad que no pude oír por encima de la música. La pared de músculos se abrió y, de repente, me encontré de pie al borde de la cabina de Brandon, lo suficientemente cerca como para oler su colonia. El mismo aroma a cedro y especias del restaurante, pero ahora mezclado con whisky y algo más oscuro. El camarero de Celestinos, dijo, con una voz grave y retumbante que más sentí que oí. Esto es inesperado. Todos sus hombres me miraban ahora, olvidándose de sus conversaciones. Ese sonrió como si acabara de ganar una apuesta. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Esto era una locura. Debería disculparme, alejarme, olvidarme de todo este estúpido reto. Pero los ojos de Brandon sostuvieron los míos, y había un desafío allí, una pregunta sobre lo que haría a continuación. Pensé en la extraña urgencia de Cale porque viniera aquí, en el cálculo de Madison y el reto que parecía diseñado para humillarme. En 3 años de ser invisible, de decir sí señor y no señor, y desaparecer en el fondo de las vidas de otras personas. Y pensé que solo por esta noche podría ser otra persona, alguien valiente y temerario, alguien que existiera más allá de lo que sentía por mis amigos. Y te elijo a ti. Brandon levantó ligeramente una ceja. Un reto para sentarme en tu regazo y besarte. No podía creer que esas palabras salieran de mi boca durante 10 segundos, si estás dispuesto. La cabina se quedó en silencio. Incluso la música pareció desvanecerse mientras todos los hombres allí presentes procesaban lo que acababa de decir. Parecía que la Navidad había llegado antes de tiempo. Brandon me estudió durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Luego, lentamente, deliberadamente, se recostó contra la cabina de cuero y se dio una palmada en el muslo. Por supuesto, dijo, con una oscura diversión en su voz. Tengo curiosidad por ver cómo acaba esto. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera reaccionar, llevándome alrededor de la mesa hasta donde estaba sentado Brandon. De cerca era aún más abrumador, todo bordes afilados y poder controlado. Pude ver una leve cicatriz a lo largo de su mandíbula, parcialmente oculta por la sombra de la barba incipiente.
Me senté en su regazo, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo. Su muslo era sólido debajo de mí, musculoso y cálido incluso a través de la tela vaquera. Su mano se posó en mi cadera, estabilizándome, y su tacto me quemaba a través de la tela de mis vaqueros. «Estás temblando», observó. Su aliento cálido rozaba mi oreja. «¿Nerviosa?» «Aterrorizada», admití, girándome para mirarlo. Nuestros rostros estaban ahora a pocos centímetros de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver destellos ámbar en sus ojos oscuros. «Bien», murmuró, «el miedo te mantiene viva». Y entonces, antes de que pudiera volver a dudar y quedarme paralizada, lo besé. Quería que fuera breve, teatral, lo justo para completar el reto y escapar con la dignidad que me quedaba. Pero en el momento en que mis labios se encontraron con los suyos, algo se encendió entre nosotros. Su mano se apretó contra mi cadera, atrayéndome hacia él, y su otra mano subió para acariciar mi nuca con una posesividad que debería haberme alarmado. Pero no lo hizo. Besaba como hacía todo lo demás, con un control absoluto y una precisión devastadora. Sus labios se movían contra los míos con una confianza que me hacía perder la cabeza. Y cuando su lengua recorrió el contorno de mi boca, me abrí para él sin pensar. Los 10 segundos se convirtieron en 15, 20, 30. El tiempo perdió su significado mientras me perdía en el calor de su boca. La sólida fuerza de su cuerpo debajo de mí, la forma en que sus dedos se enredaban en mi cabello, con una delicadeza que contradecía todo lo que sabía sobre él. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando más rápido de lo que deberíamos, pude sentir todas las miradas de la cabina sobre nosotros. La música del club volvió a sonar, demasiado alta y demasiado real. «Bueno», dijo Brandon, con la voz más áspera que antes, mientras su pulgar recorría mi mandíbula con una ternura inesperada. «Eso fue la explosión de los disparos», le interrumpió. El sonido era ensordecedor, incluso por encima de la música. Una rápida ráfaga de disparos que sumió al club en un caos inmediato. La gente gritaba, buscando refugio mientras las luces estroboscópicas continuaban su danza ajena a todo. Brandon se movió con una velocidad sobrehumana, colocándome debajo de él con un movimiento fluido, su cuerpo como un escudo sobre el mío mientras resonaban más disparos. Podía sentir los latidos de su corazón contra mi espalda, constantes a pesar del caos. Podía oler la pólvora mezclada con su colonia. «Quédate agachada», me ordenó, con voz dura y autoritaria. Sus hombres ya habían desenfundado sus armas y respondían al fuego hacia la entrada del club, donde había aparecido un grupo de hombres armados. La hermosa gente de Noir era ahora una masa en pánico que se abalanzaba hacia cualquier salida disponible. En medio del caos oí una voz que gritaba en italiano, áspera y autoritaria. El cuerpo de Brandon se tensó sobre mí, reconociéndola y enfureciéndose. «Los Moret», gruñó, un nombre que conllevaba el peso de un odio generacional. «Ese, sácala por la parte de atrás ahora mismo». «Jefe, ahora», rugió Brandon. Y de repente las manos carnosas de ese me levantaron y me llevaron hacia una puerta que no había visto antes. Miré atrás una vez y vi a Brandon completamente erguido, con una pistola en la mano que empuñaba con la familiaridad despreocupada de alguien que ya había hecho eso antes. Sus ojos se encontraron con los míos a través del caos, y algo pasó entre nosotros que no entendí. Entonces ese me empujó a través de la puerta y me llevó a un estrecho pasillo que olía a basura y lluvia. El callejón detrás de Noir era un mundo diferente, todo sombras y sirenas lejanas, y el olor acre de los contenedores de basura. Ese me arrastró hacia adelante, con una mano enorme, agarrándome por el brazo. Su agarre era casi doloroso mientras me empujaba hacia un sub negro que estaba parado a la entrada del callejón. «Espera», jadeé, tratando de liberarme. «Mis amigos, Kay y los demás, siguen ahí dentro». «Están bien», dijo ese secamente, abriendo de un tirón la puerta trasera del todoterreno. «Sube». «No voy a subirme a un coche cualquiera con un desconocido». Ese me giró tan rápido que me dio vueltas la cabeza, con su rostro lleno de cicatrices a pocos centímetros del mío.
Escúchame, cariño. Los hombres que acaban de disparar en el club no están allí por los cócteles. Están allí por Brandon. Y tú te has convertido en alguien muy interesante al sentarte en su regazo y besarlo delante de medio mundo del Hampa de Chicago. Sus dedos se apretaron sobre mi brazo. Así que puedes subir al coche por tu voluntad o puedo meterte a la fuerza, pero de una forma u otra vas a venir conmigo. El miedo se cristalizó en mi pecho, agudo y frío. No soy nadie, solo soy una camarera que cometió un estúpido error. Así no es como funciona esto. La expresión de ese se suavizó ligeramente. Algo parecido a la lástima cruzó su rostro. Elegiste a Brandon Cavallo delante de testigos. Después de lo que acaba de pasar, no estás segura por tu cuenta, así que súbete al maldito coche. Las sirenas se acercaban. A través de la abertura del callejón, podía ver luces rojas y azules intermitentes iluminando la calle. Detrás de nosotros, más disparos resonaban desde el interior del club. Ahora eran esporádicos, pero no menos aterradores. Me subí al coche. Ese cerró la puerta de un portazo y corrió hacia el lado del conductor, saliendo del callejón antes de que yo hubiera conseguido abrocharme el cinturón de seguridad. Los neumáticos chirriaron sobre el pavimento mojado cuando nos incorporamos al tráfico, dejando atrás el noir y su caos. Me temblaban las manos. Me temblaban tanto que tuve que presionarlas contra mis muslos para que dejaran de hacerlo. ¿Qué había hecho? ¿En qué me había metido? ¿A dónde íbamos? Logré preguntar, con voz débil y aguda. A un lugar seguro, respondió ese sin dejar de mirar por el espejo retrovisor. Brandon se reunirá con nosotros allí una vez que haya manejado la situación. ¿Manejado la situación?, repetí aturdida. ¿Te refieres a los hombres armados que acaban de intentar matarlo? Esa situación, bienvenida a la vida, cariño. Condujimos en silencio por calles que reconocí y luego por zonas que no conocía. Nos alejábamos rápidamente del brillante centro de la ciudad hacia zonas industriales, donde los edificios se alzaban oscuros y vacíos. La adrenalina empezaba a desaparecer, dejando tras de sí un agotamiento profundo y una inquietante sensación de irrealidad. Esto no podía estar pasando. Hace una hora era una camarera que aceptaba un reto. Ahora huía de un tiroteo en un todoterreno conducido por un hombre que llevaba un arma con la misma naturalidad con la que yo llevaba mis llaves. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y encontré una docena de llamadas perdidas de Kai y una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. ¿Dónde estás, Bella? Dios mío, ¿estás bien? La policía está aquí. Por favor, dime que estás a salvo. Esto no debía pasar. El último mensaje me heló la sangre. Esto no debía pasar, como si se hubiera planeado otra cosa, como si el reto no hubiera sido aleatorio en absoluto. ¿Quiénes son los Moret?, pregunté, guardando el teléfono en el bolsillo sin responder a los mensajes de Cale. Ese apretó la mandíbula. Una familia rival. Llevan 6 meses intentando entrar en el territorio de Brandon. Esta era su jugada, sacarlo en público para demostrar que no tienen miedo. Y han fracasado. Siempre fracasan. Había orgullo en la voz de Sal. No es fácil matar a Brandon. La gente lleva años intentándolo. El todoterreno entró en un aparcamiento subterráneo. Descendió varios niveles y se detuvo cerca de un ascensor. Ese apagó el motor, pero no se apresuró a salir. En cambio, se volvió para mirarme, con su rostro marcado por cicatrices y una expresión seria. Mira, voy a ser sincero contigo porque pareces una chica decente que se ha metido en un lío. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ese beso que le diste a Brandon, lo vieron unas 40 personas, entre ellas varias que trabajan para familias aliadas con la nuestra. En nuestro mundo, ese tipo de declaración pública significa algo. Es una declaración. Yo no declaré nada, protesté. Solo fue un reto estúpido. No importa. En este negocio, la percepción es la realidad. La expresión de Sal era casi comprensiva. Los soldados de Moretti que atacaron esta noche te vieron. Saben que Brandon te protegió durante el tiroteo. Mañana, todo el mundo en Chicago pensará que eres su chica. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Pero no lo soy. No soy nadie para él. Ni siquiera sabe mi apellido. Estás a punto de convertirte en alguien muy importante para él, dijo con severidad.
porque los Moretti intentarán utilizarte para llegar a él, y Brandon no permitirá que eso suceda. Él protege lo que es suyo, incluso si lo que es suyo es una camarera que lo besó por un desafío. Antes de que pudiera procesar esa aterradora información, sonó el teléfono de Sal. Respondió rápidamente en italiano, y su expresión se oscureció mientras escuchaba. Cuando finalmente colgó, me miró con algo parecido a la resignación. Cambio de planes. No vamos a ir al refugio. Brandon quiere que te lleven a su ático. Ya está de camino. Quiero ir a casa, dije, oyendo la desesperación en mi propia voz. Por favor, llévame a mi apartamento. No diré nada a nadie. Fingiré que esta noche nunca ha existido. ¿De verdad crees que es tan sencillo? Él se negó con la cabeza. Probablemente tu apartamento ya esté vigilado. Los Moretti trabajan rápido. Si vuelves allí sola, estás muerta. No estaba tratando de asustarme. Eso era lo que lo hacía peor. Simplemente estaba exponiendo los hechos con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. El trayecto en ascensor hasta el ático fue silencioso, salvo por el zumbido mecánico de la subida. Subimos tan alto que se me taponaron los oídos. Cuando las puertas finalmente se abrieron, no revelaron un pasillo, sino una entrada directa a un apartamento que ocupaba toda la última planta del edificio. El espacio era tan sofisticado que hacía que el de Celestino pareciera barato. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica del horizonte de Chicago. La ciudad se extendía debajo como una alfombra de luces. Los muebles eran todos de líneas limpias y cuero caro. Todo estaba dispuesto con cuidadosa precisión. Y de pie junto a esas ventanas, de espaldas a nosotros, estaba Brandon Cavallo. Se había cambiado de nuevo y ahora solo llevaba pantalones negros y una camisa blanca con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos. Tenía los hombros tensos y la postura de un hombre que está procesando la violencia y planeando la venganza. «Déjanos solos», dijo sin volverse. Ese dudó. «Jefe, los protocolos», le dije. «Déjanos solos». Ese me lanzó una última mirada indescifrable antes de desaparecer de nuevo en el ascensor. Las puertas se cerraron con un suave pitido y entonces me quedé a solas con Brandon Cavallo en su fortaleza, el ático que dominaba la ciudad. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Él permaneció junto a las ventanas y yo me quedé paralizada cerca del ascensor, temerosa de adentrarme más en su territorio. «¿Estás herida?», preguntó finalmente, con voz baja y controlada. «No, tu cuerpo lo bloqueó todo». «Bien». Entonces se giró y vi que tenía sangre en la camisa. No mucha, solo unas manchas oscuras que antes no estaban allí. «Tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora. Quiero irme a casa», dije, la misma súplica que le había hecho a ese. «Esto no tiene nada que ver conmigo. Solo soy una camarera que cometió un error. No le diré nada a nadie. Me mudaré a otra ciudad si eso es lo que quieres. Solo déjame ir, por favor». Brandon cruzó el espacio que nos separaba con 3 largas zancadas y se detuvo lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. De cerca, pude ver las tenues líneas de estrés alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula. «Es demasiado tarde para eso», dijo en voz baja. «En el momento en que me besaste, te convertiste en parte de este mundo. Los Moret te vieron. Saben que te protegí. Mañana por la mañana sabrán tu nombre, tu dirección, dónde trabajas, a todas las personas que te importan». Sus palabras confirmaron mis peores temores. «Entonces diles que no significo nada para ti. Diles que solo fue un reto, que nunca me habías visto antes de esta noche. Eso no importará». Levantó la mano para tocarme la mandíbula. El contacto fue suave a pesar de los callos de su palma. «Te utilizarán de todos modos, solo para demostrar que pueden, solo para hacerme daño». «¿Por qué?». La pregunta salió como poco más que un susurro. «¿Por qué les importaría una chica cualquiera a la que besaste una vez?». Algo oscuro y complejo se movió detrás de sus ojos. «Porque delante de 40 testigos, incluyendo gente importante, te traté como si me pertenecieras. Te senté en mi regazo. Te devolví el beso. Me tiré sobre ti para protegerte de las balas.
Su pulgar recorrió mi pómulo. Así no trato a los desconocidos, Bella. Así es como trato a lo que es mío. La posesividad en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Ni siquiera me conoces, protesté débilmente. Sé que eres lo suficientemente valiente como para acercarte a una mesa llena de mafiosos por un reto. Sé que besas como si te estuvieras ahogando y yo fuera el aire. Sé que sabes a vodka y a valentía. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Y sé que voy a mantenerte con vida, cueste lo que cueste, manteniéndote prisionera, protegiéndote. Soltó mi mandíbula y dio un paso atrás para darme espacio. Te quedarás aquí hasta que se resuelva la situación con Moretti. Tendrás tu propia habitación, tu propio espacio, pero no saldrás sin seguridad. No contactarás con nadie de tu vida anterior sin autorización y no harás nada que pueda ponerte en mayor riesgo. Eso se llama secuestro, dije con tono seco. Eso se llama supervivencia. Brandon se acercó a un carrito de bar cerca de las ventanas y vertió un líquido ámbar en 2 vasos. Me trajo uno y me lo puso en la mano. Bebe, estás en estado de shock. Quería negarme para mantener una pizca de rebeldía, pero mis manos seguían temblando y el whisky podría ayudar a estabilizarlas. Tomé un sorbo y el líquido me quemó agradablemente la garganta. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuánto tiempo hasta que se resuelva la situación de Moretti? La expresión de Brandon se ensombreció. El tiempo que sea necesario. Podrían ser días, podrían ser semanas. Depende de lo estúpidos que quieran ser. Tengo un trabajo, facturas, una vida. Ya no. Las palabras fueron brutales en su honestidad. Tu jefe en Celestino ya ha sido informado de que te vas a tomar una baja prolongada. Se pagará tu alquiler. ¿Se han liquidado todas las deudas pendientes? No te faltará de nada, excepto libertad, excepto la libertad de que te maten. Sí, se bebió su whisky de un trago. Entiendo que estés enfadada, tienes todo el derecho a estarlo, pero esto no es una negociación, Bella. Solo te estoy diciendo cómo van a ser las cosas hasta que pueda garantizar tu seguridad. Debería haber gritado, debería haber exigido un abogado, mi teléfono, algo. Pero el agotamiento se apoderaba de mí, haciendo que todo pareciera lejano e irreal. La bajada de adrenalina me estaba afectando mucho y, de repente, apenas podía mantener los ojos abiertos. Brandon debió darse cuenta, porque su expresión se suavizó ligeramente. Elena te mostrará tu habitación. Descansa un poco. Hablaremos más por la mañana, cuando tengas las ideas más claras. Apareció una mujer, como si la hubieran llamado, de mediana edad y aspecto eficiente, con el pelo oscuro recogido en un moño severo. Asintió a Brandon con respeto familiar antes de hacerme un gesto para que la siguiera. Por aquí, señorita Bella. La habitación de invitados era más grande que todo mi apartamento, decorada en suaves tonos grises y blancos, con una cama que parecía sacada de un hotel de lujo. Tenía un cuarto de baño adjunto, con una bañera y una ducha con más controles que mi coche. En el vestidor había ropa de mi talla. Todo llevaba aún las etiquetas de los diseñadores. ¿Cómo?, le pregunté a Elena, tocando una de las blusas de seda con los dedos entumecidos. El señor Cavallo hizo algunas llamadas, respondió ella simplemente. Si algo no te queda bien o no es de tu gusto, solo tienes que decírmelo. Lo cambiaré. Me dejó sola en esa hermosa prisión y me dejé caer en el borde de la cama, todavía con mis vaqueros y mi sudadera con capucha de Northwestern, todavía oliendo a discoteca, a miedo y a la colonia de Brandon. Mi teléfono volvió a vibrar, más mensajes de Kay. Por favor, respóndeme. Siento mucho que esto no tuviera que ser así. Me quedé mirando ese último mensaje durante mucho tiempo. Esto no tenía que ser así, lo que significaba que había un plan, que el reto había sido deliberado, que Kay me había tendido una trampa. ¿Pero para qué y por qué? Estaba demasiado cansada para resolver el enigma en ese momento. Dejé el teléfono a un lado y me recosté en la cama, mirando al techo. En algún lugar de este ático, Brandon Cavallo probablemente estaba planeando su venganza contra los Moret.
En algún lugar de la ciudad, hombres armados buscaban la manera de llegar a él a través de mí. Y yo solo era Bella Morgan, camarera, universitaria que había abandonado los estudios. Nadie especial. Hace 24 horas, mi mayor preocupación era pagar el alquiler. Ahora estaba atrapada en una guerra entre familias mafiosas porque había aceptado un reto y besado al hombre equivocado. O tal vez, una parte traidora de mi mente susurraba, exactamente al adecuado. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que iban del suelo al techo y la desorientadora constatación de que me había quedado dormida, vestida sobre una cama que probablemente costaba más que mi coche. Durante un momento de felicidad, pensé que la noche anterior había sido una pesadilla. Entonces vi la ropa de diseño colgada en el armario abierto, sentí el edredón de seda bajo mis dedos y la realidad volvió a golpearme con fuerza. Brandon Cavallo, el reto, el tiroteo, la prisión del ático. Mi teléfono marcaba las 6:47 m y tenía 32 mensajes perdidos. Los revisé con creciente inquietud. La mayoría eran de Kai, cada uno más frenético que el anterior, pero también había mensajes de números que no reconocía. Advertencias para que me mantuviera alejada de Brandon. Amenazas sobre lo que les sucedía a las chicas que se involucraban con los hombres equivocados. Las Moret, me di cuenta con un escalofrío. Ya habían encontrado mi número. Un suave golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Señorita Bella. La voz de Elena se escuchó a través de la madera. El señor Cavallo me pidió que le avisara que el desayuno está listo cuando usted esté lista. Quería negarme a quedarme encerrada en esta habitación y fingir que nada de esto estaba sucediendo. Pero mi vejiga tenía otras ideas, y el aroma del café que flotaba por el ático era imposible de ignorar. Me duché rápidamente, usando la variedad de productos de lujo que habían aparecido durante la noche como por arte de magia. El agua caliente me ayudó a despejar la mente, pero no pudo borrar el problema fundamental. Estaba atrapada aquí hasta que Brandon decidiera lo contrario. Atrapada en un mundo que no entendía, con reglas que nunca había aprendido. La ropa del armario me quedaba perfecta, lo cual era a la vez conveniente y profundamente inquietante. Alguien conocía mis medidas exactas, había anticipado mis necesidades antes incluso de que yo supiera que estaría aquí. Elegí la opción más informal que pude encontrar. Unos vaqueros oscuros que se ajustaban a mis curvas y un suéter gris suave que me hacía sentir menos expuesta que las blusas de seda. Brandon estaba esperando en la cocina, o lo que se consideraba una cocina, en un ático que probablemente tenía un chef privado a disposición. Se había puesto un impecable traje azul marino, con el pelo oscuro aún húmedo por la ducha, y parecía más un poderoso hombre de negocios que el peligroso criminal que yo sabía que era. «Buenos días», dijo con voz neutra mientras servía café en una taza de aspecto caro. «¿Cómo has dormido?» «Como una prisionera», respondí, aceptando el café que me ofrecía. El primer sorbo fue perfecto, fuerte y negro, tal y como me gustaba. Otro detalle que alguien sabía sobre mí. «No eres una prisionera, Bella. Eres una invitada protegida. Una invitada que no puede marcharse. En mi tierra, eso se llama prisionera». Dejé la taza con más fuerza de la necesaria. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Y no me vengas otra vez con lo de el tiempo que sea necesario. Brandon me estudió durante un largo momento, con algo parecido al respeto brillando en sus ojos oscuros. Los Moret hicieron su jugada anoche. Ahora me toca a mí. Estas cosas tienen su ritmo. Acción, respuesta, escalada. Si lo manejo correctamente, podrías estar libre en unos días. Y si no lo haces, entonces ambos tendremos una estancia más larga. Señaló un plato de pasteles y fruta fresca que parecía provenir de un hotel de 5 estrellas. «Come. Necesitarás fuerzas». Quería negarme por despecho, pero mi estómago tenía otras ideas. No había comido nada desde mi turno en Celestinos, y parecía que había pasado una eternidad. Elegí un croissant y unas fresas, y comí mecánicamente, mientras Brandon me observaba con esa intensidad inquietante. «Necesito entender algo», dije finalmente, lamiéndome un trozo de hojaldre del dedo. «Anoche dijiste que ese beso me convertía en tuya,
Pero también dijiste que apenas me conocías. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Soy realmente importante para ti o solo una complicación que tienes que manejar? Brandon dejó su café sobre la mesa, dándole a la pregunta el peso que merecía. Cuando te vi ayer por primera vez en Celestinos, pensé que eras hermosa, cansada, claramente trabajando demasiado, pero hermosa. Me fijé en cómo te movías por el restaurante, como si intentaras no ocupar espacio, en cómo te estremeciste cuando ese hizo ese comentario, pero no te echaste atrás. Se acercó y me obligué a no retroceder. Luego entraste en mi mesa en Noir, temblando pero decidida, y te ofreciste como un sacrificio por algún estúpido reto. Y cuando me besaste, hizo una pausa y levantó la mano para acariciar mi mandíbula. Cuando me besaste, algo cambió, algo que no esperaba. Eso no es una respuesta, susurré, incluso cuando mi cuerpo me traicionó, inclinándose hacia su tacto. La respuesta es ambas cosas. Él dijo simplemente, eres una complicación que no había previsto y eres importante para mí de formas que aún estoy descubriendo. Pero independientemente de la categoría en la que encajes, protejo lo que es mío. Eso no es negociable. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Miró la pantalla y su expresión se endureció. Tengo que contestar. Elena estará cerca si necesitas algo. No salgas del ático. Desapareció en lo que supuse que era su despacho, dejándome sola en la cocina con café frío y demasiadas preguntas. Deambulé por el ático, observando el espacio con la atención que no había podido prestarle la noche anterior. Todo era caro y estaba cuidadosamente seleccionado. Pero había algo frío en ello, como si fuera un decorado de teatro en lugar de un hogar. No había fotos ni toques personales, nada que revelara quién era el hombre que vivía allí. Excepto en un rincón del salón, donde encontré una estantería con libros gastados. No eran los libros encuadernados en cuero que decoraban las otras paredes, sino libros reales que habían sido leídos y releídos, con los lomos agrietados y las páginas dobladas. Pasé los dedos por ellos. Literatura clásica, filosofía, una sorprendente cantidad de poesía. Los lee cuando no puede dormir. La voz de Elena llegó desde detrás de mí. Me volví y la encontré mirándome con una expresión que no pude descifrar. La mayoría de la gente ve el poder y el peligro. No ven al hombre que lee a Dante a las 3, Tasabusasneme, o que hace 15 años era poco más que un niño. La expresión de Elena se suavizó. No es lo que usted cree, señorita Bella. No del todo. Es un criminal, dije sin rodeos. Anoche alguien intentó matarlo. Gente a la que él mismo probablemente haya matado. Sí, Elena asintió simplemente. Pero también es el hombre que pagó el tratamiento contra el cáncer de mi hija cuando mi seguro no lo cubría. El hombre que se asegura de que todas las familias de su organización tengan planes de salud y pensiones. El hombre que no permite las drogas ni la prostitución en ninguno de los negocios que controla. Hizo una pausa. Es complicado, pero no es un monstruo. Antes de que pudiera procesar esa información, la puerta de la oficina de Brandon se abrió de golpe. Salió con un aspecto más sombrío que nunca, con la mandíbula apretada por la furia. «Tenemos un problema», dijo, clavando sus ojos en los míos al otro lado del ático. «¿Que también conoces a Kay Morrison?» La pregunta me pareció una trampa. Fuimos juntos al instituto, no éramos íntimos entonces, y no habíamos hablado en años hasta anoche. ¿Y su prometido, Marco Moretti? El nombre me golpeó como un puñetazo. Moretti. Kay estaba comprometida con un Moretti. No lo sabía, dije rápidamente. Ella nunca mencionó su apellido, solo dijo que era su prometido, que él nos había metido en el Noir. Me detuve, comprendiendo a Downing con horrible claridad. Era una trampa. El reto no fue casual. Ella quería que me acercara a ti. Una chica inteligente, dijo Brandon con severidad. Mis contactos lo confirmaron esta mañana. Marco Moretti le pagó a Kay para que volviera a conectarse contigo, para que te metiera en ese club y para que te retara a acercarte específicamente a mí. Querían colocar a alguien en mi vida, a alguien inocente que fuera fácil de manipular
o utilizar en mi contra. Pero el tiroteo, dijiste que los Moretti te atacaron. Eso no formaba parte de su plan. Brandon lo interrumpió. Fue Giovanni Moretti, el primo de Marco, actuando por su cuenta. Pensó que podría acabar con esto rápidamente eliminándome en público. Marco no lo autorizó, por eso el ataque fue tan descuidado. Se pasó la mano por el pelo, con evidente frustración. Ahora Marco está controlando los daños, tratando de salvar su plan original mientras se ocupa del desastre de su primo. Me dejé caer en el sofá de cuero, con la mente dando vueltas. Kay me había utilizado, me había tendido una trampa como si fuera un peón en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. Entonces, ¿qué pasa ahora? Brandon se sentó a mi lado, tan cerca que podía oler su colonia. Ahora te utilizaré como ellos pretendían utilizarte, pero al revés. ¿Qué significa eso? Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, y vi en ellos un cálculo mezclado con algo parecido al arrepentimiento. Significa que vas a ayudarme a destruir a la familia Moretti desde dentro. Y a cambio, te daré tu libertad y suficiente dinero para que nunca más tengas que trabajar un turno doble en Celestinos. No quiero verme involucrada en esto, protesté. No quiero formar parte de tu guerra. Ya estás involucrado, interrumpió Brandon con voz dura. En el momento en que Kay te eligió para esta trampa, te convertiste en parte de ella. La única pregunta es si vas a ser una víctima pasiva o un participante activo. Sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de texto. Eran de Calle, enviados esa misma mañana. ¿Está bien? Por favor, dime que está bien. Marco está furioso por lo que ha pasado. Quiere reunirse con ella. Puedo arreglar esto. Solo déjame hablar con ella. Está tratando de mantener el contacto, explicó Brandon, tratando de salvar su plan, haciéndose pasar por el amigo preocupado. Si la aislamos por completo, Marcos sabrá que su operación ha fracasado. Pero si respondes, si mantienes la conexión viva, dejó la frase en el aire. ¿Quieres que los espíe? Dije lentamente, para fingir que no sé nada de la trampa y poder pasarte información. Quiero que me ayudes a acabar con esto antes de que más gente resulte herida. La mano de Brandon cubrió la mía, su tacto cálido a pesar de la frialdad de la conversación. Los Moret no se detendrán, Bella. Aunque te deje marchar, aunque desaparezcas, te encontrarán tarde o temprano. La única forma de que estés realmente a salvo es que su familia sea desmantelada por completo. Y si me niego, algo peligroso brilló en sus ojos. Entonces te mantendré aquí hasta que pueda garantizar tu seguridad por otros medios, lo que podría llevar meses, tal vez años. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. O podrías ayudarme, y todo esto podría terminar en una semana. Tú decides. En realidad no era una elección, y ambos lo sabíamos, pero al menos así tendría algo de control sobre mi propio destino. Estaría haciendo algo en lugar de esperar pasivamente a ver qué decidía Brandon por mí. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, pregunté. Los labios de Brandon se curvaron en algo que podría haber sido aprobación. Primero, respondes a Kay. Le dices que estás a salvo, que te estás quedando con un amigo mientras resuelves las cosas. Muéstrate asustada, pero no demasiado. Confundida por lo que ha pasado. Hazle creer que sigues confiando en ella. Y luego esperaremos a que Marco haga su siguiente movimiento. Querrá reunirse contigo para evaluar los daños y ver si su plan es salvable. Cuando lo haga, escucharé cada palabra. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, no más grande que un botón. Es un micrófono, de última generación, completamente indetectable. Lo llevarás puesto cada vez que te reúnas con Kay o con cualquiera de los Meredes. Me quedé mirando ese diminuto dispositivo tecnológico, comprendiendo el peso de lo que me estaba pidiendo. Es peligroso. Si descubren que estoy trabajando contigo, no lo harán, dijo Brandon con absoluta certeza. Tendré gente vigilándote cada segundo. En cuanto note que algo va mal, te sacaremos de allí. Nunca estarás realmente a solas con ellos. Pero seré el cebo. Ya eres un cebo, replicó. De esta manera, serás un cebo con garras. Lo miré, su rostro apuesto y peligroso,
la certeza en sus ojos oscuros. Mataría por mí, me di cuenta. Probablemente estaba planeando matar por mí. Ese pensamiento debería haberme horrorizado. En cambio, me provocó una emoción que no quería examinar en absoluto. Si lo hago, dije lentamente, tengo condiciones. Brandon arqueó una ceja. Primero, quiero escuchar. Cuéntame todo. No más explicaciones vagas sobre el negocio o la situación. Quiero saber exactamente en qué me estoy metiendo. De acuerdo. Segundo, cuando esto termine, seré libre de irme. Sin ataduras, sin protección ni vigilancia persistentes. Me dejarás marchar. Algo brilló en su expresión, pero asintió. Si eso es lo que quieres. Y tercero, hice una pausa para armarme de valor. Tú me enseñas a protegerme. Defensa personal básica, cómo manejar un arma, todo lo que necesites saber para sobrevivir en tu mundo. Porque, aunque me vaya, siempre sabré lo que sé ahora. Siempre seré un objetivo potencial para alguien. Brandon me estudió durante un largo momento y vi cómo el respeto se reflejaba en sus ojos. Eres más inteligente de lo que pensaba. Sí a las 3 condiciones. Extendió la mano. ¿Tenemos un trato? Miré su mano y la oferta de colaboración que la acompañaba. Era una locura. Debería exigir hablar con un abogado, con la policía, con alguien que existiera en el mundo normal en el que había vivido apenas 24 horas antes. Pero ese mundo ya no existía. Se había hecho añicos en el momento en que me senté en el regazo de un jefe de la mafia por una apuesta. La única manera de seguir adelante era seguir adelante. Le estreché la mano. Trato hecho. Los dedos de Brandon se cerraron alrededor de los míos y me atrajo hacia él, mientras su otra mano se alzaba para acariciar mi rostro. Te prometo, Bella, que te mantendré a salvo, cueste lo que cueste. Entonces me besó, y no se parecía en nada al beso teatral de Noah. Este era posesivo y exigente, de una forma que me hizo flaquear las rodillas. Su lengua se introdujo en mi boca y me encontré presionándome más contra él, con las manos agarradas a su costosa chaqueta. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. «Sabes aún mejor cuando no estás aterrorizada», murmuró. «Sigo estando aterrorizada», admití, solo que de otra manera. Su risa fue baja y oscura. «Bien, el miedo te mantiene alerta». Se apartó y su modo profesional se deslizó sobre él como una máscara. «Ahora, empecemos. Tenemos mucho trabajo que hacer y Marco Moretti no esperará eternamente». Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino de preparativos. Brandon cumplió su palabra y me explicó las complejidades del panorama criminal de Chicago con la paciencia de un profesor que da clase a un alumno especialmente atento. Aprendí sobre territorios y tributos, sobre la delicada red de alianzas que mantenía al mundo subterráneo de la ciudad en un estado constante de guerra fría. Aprendí en qué familias se podía confiar y cuáles te apuñalarían por la espalda solo por presumir. Y lo más importante, aprendí sobre los Moretti. Eran una familia adinerada desde hacía mucho tiempo, explicó Brandon. Su árbol genealógico se remontaba a Sicilia y estaba manchado con generaciones de sangre. Marco era el actual jefe, joven y ambicioso, ansioso por expandir su territorio más allá de los límites tradicionales que había mantenido su padre. Giovanni, el primo que había orquestado el ataque en Noir, era el ejecutor de la familia, querido por los soldados, pero considerado demasiado inestable para el liderazgo. «La división entre Marco y Giovanni es nuestra ventaja», dijo Brandon, señalando unas fotos clavadas en un tablón en su oficina. «El ataque de Giovanni de anoche no fue autorizado. Avergonzó a Marco delante de las otras familias. Ahora Marco tiene que elegir entre castigar a su primo, lo que le haría parecer débil ante sus propios hombres, o apoyar la acción rebelde de Giovanni, lo que le haría parecer fuera de control. Y tú vas a aprovechar esa división», dije, entendiendo la estrategia. «Vamos a aprovecharla», corrigió Brandon. «Tú eres la clave de todo esto, Bella. Marco invirtió tiempo y recursos para introducirte en mi vida. No abandonará esa inversión fácilmente, especialmente ahora que Giovanni ha creado complicaciones adicionales». Había respondido a los mensajes de Cale aquella primera mañana,
interpretando el papel de una chica confundida y asustada que solo quería entender lo que había pasado. Kay se había disculpado profusamente, jurando que no tenía ni idea de que el club iba a ser atacado, rogándome que quedáramos para tomar un café y poder explicármelo todo. Había aceptado, por supuesto, ese era el plan. Pero Brandon no solo me preparó intelectualmente. Fiel a su palabra, había empezado a enseñarme a protegerme. Cada mañana, después del desayuno, íbamos al gimnasio que tenía en el sótano del edificio. Allí descubrí que Brandon Cavallo era un profesor paciente, pero exigente. Una vez más, me dijo por 20ª vez, sosteniendo unos guantes acolchados: golpea con la palma de la mano, no con el puño. Si golpeas así, te romperás la mano. Golpeé los guantes con más fuerza, poniendo todo mi cuerpo en ello, tal y como él me había enseñado. El impacto me sacudió el brazo, pero fue satisfactorio. Mejor, reconoció Brandon. Ahora, muéstrame el golpe al ojo que practicamos ayer. Demostré el movimiento, clavando mis dedos hacia sus ojos en un golpe que habría cegado a un atacante si se hubiera ejecutado con toda la fuerza. Bien. ¿Y si alguien te agarra por detrás? Repetí la secuencia sin pensar. Pisar el empeine, codazo en las costillas, girar y golpear en la garganta. ¡Excelente! Brandon bajó los guantes, con una sonrisa sincera en el rostro. Aprendes rápido. Estoy motivado, respondí, secándome el sudor de la frente. No hay nada como unos hombres armados que intentan matarte para que te tomes en serio la defensa personal. La sonrisa se desvaneció. Sobre eso quiero enseñarte algo. Me llevó a una sección del gimnasio que no había visto antes, oculta detrás de una pared falsa. Cuando presionó un panel oculto, la pared se deslizó hacia un lado para revelar un pequeño arsenal. Pistolas, rifles y armas, que ni siquiera podía nombrar, estaban expuestas con precisión militar. Elige una, dijo Brandon. Empezaremos con las pistolas antes de pasar a cualquier otra cosa. Seleccioné la pistola más pequeña. Su peso era sorprendentemente pesado en mi mano. Brandon se colocó detrás de mí, rodeándome con su cuerpo mientras me ajustaba la empuñadura. Así, murmuró, con su aliento cálido en mi oído. Las dos manos firmes, pero sin tensarlas. La pistola es una herramienta, no un salvavidas. Amplía tu voluntad, pero tú la controlas, no al revés. Durante la siguiente hora, me enseñó lo básico: seguridad, postura, alineación de la mira, control del gatillo. Nos trasladamos a una galería insonorizada en lo más profundo del sótano y me hizo disparar una y otra vez a blancos de papel hasta que los movimientos se volvieron automáticos. No estás nada mal, dijo, examinando mi blanco. La mayoría de mis disparos se habían agrupado alrededor del centro, con algunos dispersos por los bordes. Con más práctica, serías peligrosa. Pensaba que ya era peligrosa. Bromeé, sorprendiéndome a mí misma con el coqueteo. ¿No me llamaste tu arma secreta? Los ojos de Brandon se oscurecieron con algo que no tenía nada que ver con la violencia. Eres peligrosa en más de un sentido, Bella Morgan. El aire entre nosotros cambió, cargado de la tensión que se había ido acumulando desde aquel primer beso. Se acercó, me quitó la pistola de las manos y la dejó cuidadosamente a un lado. Sus dedos recorrieron mi mandíbula, inclinando mi cara para encontrarse con su mirada. Deberías saber, dijo en voz baja, que cuando esto termine, cuando seas libre de marcharte, no estoy seguro de poder dejarte ir. Me quedé sin aliento. Ese no era nuestro trato, lo sé. Su pulgar rozó mi labio inferior. Pero en algún momento, entre enseñarte a dar un puñetazo y verte aprender a disparar, dejaste de ser solo una complicación que tenía que manejar. Te convertiste en algo más. Brandon. Me besó antes de que pudiera terminar de protestar. Y esta vez no había público, ni actuación, ni motivos ocultos. Solo estábamos él y yo, y la innegable química que se había ido creando entre nosotros. Le devolví el beso con una intensidad que nos sorprendió a ambos. Mis manos agarraron su camisa, mientras él me empujaba contra la pared. Su cuerpo se presionó contra el mío, sólido y cálido, y pude sentir su corazón latiendo casi tan rápido como el mío.
Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Necesito que entiendas algo. Cuando te protejo, cuando digo que eres mía, no es solo una estrategia. No se trata solo de vencer a los Moret o de mantener las apariencias. Es real, Bella. Esto es real. Quería discutir, decirle que estaba confundiendo la proximidad con la atracción, el peligro con el deseo. Pero la verdad era que yo también lo sentía. Esa atracción entre nosotros que iba más allá de las circunstancias. Había empezado a esperar con ilusión nuestras sesiones de entrenamiento, las conversaciones durante el desayuno en las que me contaba historias sobre su infancia en Sicilia, las noches en las que nos sentábamos en su balcón y me señalaba las constelaciones mientras me explicaba la mitología detrás de cada una. Era peligroso, sí, un criminal, sin duda, pero también era brillante y complicado y sorprendentemente gentil cuando pensaba que nadie le observaba. Y yo me estaba enamorando de él de una forma que me aterrorizaba más que cualquier amenaza de los Moret. Esto es complicado, le susurré. Todo lo que vale la pena lo es. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión volvió a ser profesional. Kay acaba de confirmarlo. Café mañana a las 19 en ese lugar de Lincoln Park que sugirió. La realidad volvió a golpearme con fuerza. Mañana pondría nuestro plan en marcha. Mañana me sentaría frente a una mujer a la que una vez consideré mi amiga y le mentiría a la cara mientras llevaba un micrófono oculto. Estoy lista, dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Brandon me estudió durante un largo momento. Ese y otros dos estarán cerca. Estaré monitoreando la conversación en tiempo real. En cuanto algo parezca estar mal. Lo sé, lo interrumpí. Me sacarás de allí. Me lo has dicho una docena de veces. Te lo diré una docena más si es necesario. Me acarició la cara con la mano. Su tacto era suave, a pesar de la dureza de su mirada. Eres importante para mí, Bella. Más importante que derrotar a los Moret. Si tengo que elegir entre tu seguridad y este plan, te elegiré a ti siempre. Esa declaración debería haberme abrumado. En cambio, me tranquilizó. Una calidez que no tenía nada que ver con la atracción y todo que ver con la confianza. No te defraudaré, te lo prometo. Eso no es lo que me preocupa. Y la cafetería que Kay había elegido era deliberadamente pública. Un lugar de moda en Lincoln Park, donde los jóvenes profesionales se entretenían con lattes caros y tostadas de aguacate artísticamente emplatadas. El tipo de lugar donde nadie esperaría un enfrentamiento, lo que lo hacía perfecto para lo que probablemente habían planeado los Moret. Llegué 10 minutos antes, con el micrófono que Brandon me había proporcionado debajo de un sencillo jersey. Era invisible, indetectable, pero yo era muy consciente de su presencia. Me senté a 3 mesas de distancia, escondido detrás de un periódico, como en una mala película de espías. Otros 2 miembros del equipo de Brandon se sentaron en los extremos opuestos de la cafetería, y en algún lugar Brandon escuchaba cada palabra a través de un auricular, listo para intervenir si fuera necesario. Kay llegó justo a tiempo, impecable con una costosa ropa deportiva que probablemente costaba más que mi sueldo semanal. Se apresuró a abrazarme y me obligué a no tensarme al contacto. Bella, gracias a Dios. Respiró hondo y se apartó para examinar mi rostro. He estado muy preocupada. ¿Estás bien? ¿Dónde has estado? Con una amiga, respondí, manteniendo mi respuesta vaga, tal y como me había indicado Brandon. No me sentía segura volviendo a mi apartamento después de lo que había pasado. Nos sentamos en una mesa en la esquina y Kay pidió café para las 2 con la autoridad informal de alguien acostumbrado a que le sirvan. Cuando el camarero se marchó, se inclinó hacia mí con una expresión adecuadamente preocupada. Siento mucho lo que pasó en Noir, dijo, y casi sonaba sincera. No tenía ni idea de que habría violencia. Si lo hubiera sabido... ¿Cómo podrías haberlo sabido? La interrumpí, observándola con atención. No es que seas adivina. Algo brilló en sus ojos, quizás culpa o cálculo. Solo me siento responsable. Fui yo quien te convenció para que salieras esa noche.
Yo fui quien sugirió ese estúpido reto. Sobre eso, dije, dando un sorbo a mi café. ¿Por qué me retaste a acercarme específicamente a Brandon Cavallo de entre todos los que había en ese club? ¿Por qué él? La pausa de Cale fue demasiado larga. Estaba bueno. Dijiste que eligiera al chico más bueno, y ese era él. No era para tanto. Bella. Estaba mintiendo. Lo vi en la forma en que apartó la mirada de mí, en la ligera tensión alrededor de su boca, pero le seguí el juego, asintiendo como si le creyera. Bueno, sin duda se complicó rápidamente, dije con una risa autocrítica. Un beso y de repente me veo envuelta en una guerra de bandas. ¿Eso es lo que te dijo Cavallo?, preguntó Calle con demasiada rapidez. ¿Que era una guerra de bandas? Fruncí el ceño como si la pregunta me confundiera. Él no me dijo nada. Apenas lo he visto desde esa noche. Sus guardias de seguridad me sacaron del club. Se aseguraron de que estuviera a salvo y eso fue todo. ¿Por qué debería saber más? Kay se relajó un poco, creyendo mi actuación. No. Solo que Marco mencionó que Cavallo podría intentar aprovechar la situación en su beneficio. Ya sabes, decir que necesitas su protección cuando en realidad solo está intentando manipularte. Marco, repetí como si acabara de entender la conexión. Tu prometido, del que nunca has mencionado el apellido. Cale se sonrojó. Quería que te gustara por él, no por su apellido. Los Moretti son bastante importantes en Chicago, según he podido saber. Me incliné hacia adelante, interpretando a la perfección el papel de inocente confundida. Kay, ¿a qué se dedica exactamente la familia de tu prometido? Importación, exportación, respondió automáticamente. La mentira era fluida y ensayada. Principalmente transporte marítimo. Tienen contratos en todo el mundo. ¿Y el tiroteo en Noir tiene algo que ver con su negocio? No, respondió Kay rápidamente. Demasiado rápido. No tenía nada que ver. Solo fue un acto de violencia aleatorio. Ya sabes cómo es la ciudad. Asentí con la cabeza como si aceptara esa mentira obvia y tomé otro sorbo de café. A través del cable, sabía que Brandon estaba escuchando cada palabra, catalogando cada engaño. A Marco le gustaría conocerte, dijo Kay, cambiando de tema con un entusiasmo mal disimulado, para disculparse en persona por lo que pasó y asegurarse de que realmente estás bien. Ahí estaba el verdadero propósito de esta reunión. No sé, dije vacilante después de todo lo que pasó. Por favor, insistió Kay, estirándose sobre la mesa para apretarme la mano. Significaría mucho para él, para los dos. Y, sinceramente, Bella, creo que podría ayudarte a sentirte más segura. Marco tiene mucha influencia en esta ciudad. Si estás bajo su protección, nadie se atrevería a meterse contigo. No, la ironía habría sido divertida si no fuera tan peligrosa. Estaba tratando de venderme la misma protección que ya tenía, solo que del lado contrario. Lo pensaré, dije finalmente. Pero Kay, necesito que seas sincera conmigo. ¿Hay algo entre la familia de Marco y Brandon Cavallo que debas saber? La máscara de Kyle se resbaló por un momento y vi un miedo genuino en sus ojos. «Aléjate de Cavallo», me dijo con urgencia. Sea lo que te haya dicho, sea lo que te haya ofrecido, aléjate. Es peligroso, Bella. Más peligroso de lo que puedas imaginar. ¿Marco también es peligroso?, le pregunté en voz baja. Marco lo es. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Marco es complicado, pero es bueno con las personas que le importan. Y creo que tú le importas, sobre todo porque eres importante para mí. Porque soy tu vieja amiga, dije, mirándola a la cara. Porque eres mi vieja amiga, asintió. Pero la mentira pesaba entre nosotras. Terminamos nuestro café con una conversación forzada sobre antiguos compañeros de instituto y recuerdos que parecían pertenecer a otras personas. Cuando Kay finalmente se marchó, prometiendo enviarme un mensaje sobre la reunión con Marco, me quedé en la mesa, terminando mi café, ya frío, e intentando procesar todo lo que acababa de descubrir. Era buena. Tenía que reconocerlo. Si no hubiera sabido que era una trampa, podría haber creído que su preocupación era sincera. Pero cada palabra había sido calculada, cada gesto diseñado para manipularme
y llevarme exactamente donde los Moret querían. Mi teléfono vibró con un mensaje de Brandon. Lo has hecho perfectamente. Vuelve a casa. A casa. ¿Cuándo había empezado a considerar su ático como mi hogar? Apareció a mi lado, con su rostro marcado por cicatrices e impasible. Los coches están esperando. Cariño, vámonos. El viaje de vuelta fue tranquilo. La habitual brusquedad de ese se había atenuado. Cuando entramos en el garaje privado del edificio, Brandon ya estaba allí, esperando junto al ascensor. ¿Cómo te sientes?, me preguntó en cuanto me puse a su alcance. Como si acabara de traicionar a alguien que me traicionó primero, admití. Es complicado. Me abrazó y yo me dejé llevar, apoyando la cara contra su pecho y respirando su familiar aroma. Lo has hecho bien, murmuró en mi pelo. Conseguimos todo lo que necesitábamos. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos a que Marco haga su siguiente movimiento. Y cuando lo haga, los brazos de Brandon me apretaron con fuerza. Estaremos preparados. La invitación de Marco Moretti llegó a través de Calle 2 días después. Una cena en Rossi's, un restaurante italiano de lujo en Gold Coast que, según la información de Brandon, era territorio neutral, no controlado por ninguna de las dos familias, pero respetado por ambas. La invitación se extendió y supuse que Marco seguramente sabía que yo llevaría a Brandon si tenía algo de sentido común. No lo tenía, o al menos eso es lo que queríamos que él pensara. Esta es la jugada, explicó Brandon, estudiando el mensaje en mi teléfono. Marco está tratando de separarte de mi influencia para conseguirte un préstamo en el que él pueda hacer su propuesta. Te prometerá protección, probablemente te ofrecerá dinero y te sugerirá sutilmente que aliarte conmigo es peligroso. Entonces, ¿debo rechazarlo? No, debes aceptarlo. Pero insiste en llevar a un amigo por seguridad, alguien femenino que no resulte amenazante, alguien a quien Marco no vea como parte de mi organización. Así es como Elena acabó siendo reclutada para trabajar como espía. Se arregló de maravilla. Descubrí que su habitual aspecto severo se había transformado gracias a un elegante estilismo y un vestido de diseño que la hacía parecer más la tía sofisticada de alguien que la ama de llaves de la mafia. Solía hacer esto para el padre del señor Cavallo, explicó mientras preparábamos la cena antes de que yo me retirara a tareas más tranquilas. No te preocupes, cara. Sé cómo manejar a hombres como Marco Moretti. El micrófono que llevaba para esta reunión era aún más sofisticado que el primero, disimulado como un collar caro que Brandon me había regalado esa mañana. Si algo sale mal, me dijo mientras me lo ajustaba alrededor del cuello. Cualquier cosa. Dices la palabra clave y asaltamos el lugar. No me importa el desastre ni la exposición. Tu seguridad es lo primero. La palabra clave era noroeste, una referencia a mi título universitario abandonado que sonaría natural en una conversación, pero lo suficientemente específica como para desencadenar una respuesta inmediata. Rossi's era elegante, al estilo antiguo, con madera oscura y luz de velas, y un pianista tocando jazz suave en un rincón. Marco había reservado una mesa privada en un rincón que ofrecía intimidad y una vista clara de todo el restaurante. Una ubicación estratégica. Se levantó cuando nos acercamos y pude ver por primera vez al hombre que había orquestado todo este lío. Marco Moretti era guapo, con un aire refinado, su traje oscuro perfectamente entallado, su sonrisa cuidadosamente calibrada para tranquilizarme. Parecía un joven ejecutivo, no un señor del crimen. Bella, dijo cálidamente, tomándome la mano y besándola en un gesto que me pareció a la vez cortés y posesivo. Me alegro mucho de que hayas aceptado venir y de que hayas traído a una amiga. Excelente, esta es mi tía Elena. Mentí con naturalidad. Ha venido de visita desde fuera de la ciudad y no quería dejarla sola. Elena desempeñó su papel a la perfección, ofreciendo una sonrisa cortés y un apretón de manos débil que sugería que Marco Moretti no le impresionaba ni la intimidaba. Por favor, dijo en un inglés con acento, acentuando deliberadamente su inflexión natural. Nos sentamos y Marco tomó inmediatamente el control de la conversación, pidiendo una botella de vino caro,
y sugiriendo platos como si fuera el dueño del restaurante. Quizás lo era. En primer lugar, déjame disculparme. Comenzó una vez que el camarero se hubo marchado. Lo que ocurrió en Noir fue inexcusable. Te viste envuelta en algo que no tenía nada que ver contigo, y lo siento profundamente. Kaya dijo que fue violencia aleatoria. Respondí con cautela. Simplemente el lugar equivocado en el momento equivocado. Algo brilló en los ojos de Marco. Aprobación, tal vez, que me estaba ciñendo al guión. En cierto sentido, sí, pero Chicago puede ser peligroso para las mujeres guapas que llaman la atención de la persona equivocada. Hizo una pausa significativa. La atención de Brandon Cavallo, por ejemplo. Apenas conozco a Brandon Cavallo, dije, lo cual era técnicamente cierto si se ignoraba el hecho de que había estado viviendo en su ático y aprendiendo a disparar sus armas. Le serví en la mesa del restaurante donde trabajo. Luego estuvo ese estúpido reto en el club. ¿Ese es el alcance de nuestra relación? La sonrisa de Marco no llegó a sus ojos, porque mis fuentes me dicen que has estado alojándote en otro lugar que no es tu apartamento desde esa noche. En un lugar del que ni siquiera le has hablado a tu buena amiga Kaye. Mi pulso se aceleró, pero mantuve una expresión neutra. Me estoy quedando con otra amiga. Después de lo que pasó, no me sentía segura volviendo sola a mi casa. ¿Es extraño? No es extraño. Es comprensible. Marco se inclinó hacia adelante y bajó la voz para hablar de forma más íntima. Pero Bella, quiero que entiendas algo sobre Brandon Cavallo. No es un buen hombre. Es peligroso, violento y utiliza a la gente. Si te ha ofrecido protección, es solo porque ve una forma de utilizarte contra mí. ¿Contra ti? Dejé que la confusión se reflejara en mi voz. ¿Por qué querría utilizarme contra ti? Marco dudó, claramente tratando de decidir cuánto revelar. Mi familia y la suya tienen una historia complicada. Y cuando lo besaste delante de la mitad de la gente influyente de Chicago, te convertiste en un símbolo de algo, en una reivindicación. Lo quisieras o no, te convertiste en alguien importante para él. No quiero ser importante para él, dije, lo que quizá fue lo más sincero que dije en toda la noche. No quiero ser importante para nadie en este mundo. Solo quiero volver a mi vida normal. Y puedes hacerlo, dijo Marco con entusiasmo. Eso es lo que te ofrezco, Bella. Protección, sí, pero también libertad. Puedo asegurarme de que Cavallo pierda interés, de que te vea como la persona sin importancia que realmente eres. Pero necesito algo de ti a cambio. Ahí estaba, la verdadera propuesta. ¿Qué necesitas? Información. Nada complicado. Nada peligroso. Solo si Cavallo se pone en contacto contigo, si intenta continuar con la relación que cree que tenéis. Necesito que me digas lo que dice, lo que pregunta, ¿a dónde va? La mano de Marco cubrió la mía sobre la mesa. A cambio me aseguraré de que estés protegida. Pagaré tus préstamos estudiantiles, te conseguiré un trabajo mejor, tal vez en uno de mis negocios legítimos. Nunca más tendrás que hacer otro turno doble en Celestinos. Era una buena oferta, incluso tentadora. Si hubiera sido la persona que Marco creía que era, una civil atrapada accidentalmente en su guerra, quizá la habría aceptado. ¿Cómo sabes lo de mis préstamos estudiantiles? Le pregunté en su lugar. La sonrisa de Marco no se disculpaba. Me dedico a saber cosas, Bella. Igual que sé que llevas 3 meses de retraso en el pago del alquiler. Igual que sé que tu coche hace un ruido que probablemente significa que tiene un problema en la transmisión que no puedes permitirte arreglar. Igual que sé que apenas sobrevives. Y te estoy ofreciendo una salida. A mi lado, Elena se tensó de forma casi imperceptible. Esto era más agresivo de lo que habíamos previsto, más revelador de lo minuciosamente que los Moret me habían investigado. Es mucha información sobre alguien que dices que no es importante, dije con cautela. Te convertiste en importante cuando Kay te identificó como alguien del entorno de Brandon, cuando confirmó que estabas limpia, desesperada, y que eras exactamente el tipo de persona que podía acercarse a él sin levantar sospechas. La máscara de Marco se resbaló ligeramente, dejando al descubierto al calculador criminal que había debajo.
No te hagas la tonta, Bella. Ambos sabemos de qué se trata. Te estoy ofreciendo un acuerdo comercial. Sé mis ojos y mis oídos, y yo me encargaré de tus problemas. Y si me niego, su expresión se endureció, entonces seguirás siendo una civil atrapada entre dos familias en guerra. Y los civiles, por desgracia, suelen ser daños colaterales. Era una amenaza, apenas velada, pero inequívoca. Al otro lado del restaurante, vi a ese cambiar ligeramente de posición, con la mano moviéndose hacia donde sabía que guardaba su pistola. La voz de Brandon crepitó a través del auricular oculto que llevaba. Tranquilo, mantén la calma, necesitamos que siga hablando. Eso suena a amenaza, Marco, dijo Elena de repente, su acento inglés desapareciendo para revelar unas palabras perfectas y sin acento. Y las amenazas contra las mujeres bajo la protección de Brandon Cavallo suelen ser muy malas para la salud. Marco giró la cabeza hacia Elena, viéndola por primera vez con claridad. El reconocimiento le llegó, seguido de la furia. Tú no eres su tía, trabajas para Cavallo. He trabajado para la familia Cavallo durante 15 años, confirmó Elena con calma. El tiempo suficiente para reconocer una trampa torpe cuando la veo. ¿De verdad creías que Brandon no se enteraría de tu pequeño plan? ¿Que no protegería a Bella en cuanto se convirtiera en alguien importante para él? Esto era una trampa. Marco respiró hondo, con el rostro enrojecido por la ira. Has llevado un micrófono oculto todo este tiempo. En realidad, es un collar, corregí, tocando el colgante de diamantes que llevaba en el cuello. El micrófono es solo una característica adicional. Marco se levantó bruscamente, haciendo que su silla rozara el suelo. A nuestro alrededor percibí movimiento. Su equipo de seguridad se dio cuenta del cambio en la situación y se preparó para la violencia. Has cometido un error, dijo Marco, con la voz tensa por la rabia que apenas podía controlar. Brandon Cavallo puede pensar que es intocable, pero no lo es. Tampoco tú, Marco. La nueva voz provenía de detrás de nosotros, profunda y autoritaria, y absolutamente segura de su autoridad. Brandon apareció, flanqueado por ese y otros 4 hombres que reconocí de su equipo de seguridad. Creo que ya hemos pasado la fase de las amenazas, ¿no crees? El restaurante se había quedado en silencio. Los demás comensales percibían el peligro, aunque no entendieran su origen. El pianista había dejado de tocar, con las manos congeladas sobre las teclas. El equipo de seguridad de Marco estaba en inferioridad numérica y armamentística, y todos lo sabían. Pero el orgullo de Marco no le permitía retroceder por completo. Este es territorio neutral, Cavallo. Aquí no puedes tocarme. Tienes razón. No puedo. Brandon se acercó a mi silla y puso su mano posesivamente sobre mi hombro. Pero puedo asegurarme de que todo Chicago sepa exactamente lo que hiciste. ¿Cómo utilizaste a tu prometida para tenderle una trampa a una mujer inocente? ¿Cómo la amenazaste cuando se negó a espiar para ti? ¿Cómo mostraste tal falta de respeto al concepto de territorio neutral al tratarlo como tu terreno personal de reclutamiento? No les importará, escupió Marco. Ella no es nadie, es mía, corrigió Brandon, bajando la voz hasta convertirla en algo peligroso. Y a todos les importará eso. Brandon sacó su teléfono y tocó la pantalla una vez. Inmediatamente, el sistema de sonido del restaurante cobró vida y toda nuestra conversación con Marco comenzó a reproducirse por los altavoces. Sus amenazas, su manipulación, su confesión sobre la trampa. Cada palabra transmitida para que todos la escucharan. Marco palideció. No puedes. Ya lo hice. Esta grabación ha sido enviada a todos los jefes de familia de Chicago. Por la mañana todos sabrán cómo operan los Moret, cómo pones en peligro a los civiles, cómo violaste la santidad del territorio neutral. La sonrisa de Brandon era fría y cortante. Querías usar a Bella para destruirme, Marco. En cambio, te has destruido a ti mismo. Los demás clientes del restaurante estaban grabando ahora, con sus teléfonos en la mano y capturando todo. En la era de las redes sociales, la caída de Marco se estaba volviendo viral en tiempo real. Pagarás por esto, dijo Marco, pero la amenaza era vacía.
El poder ya se había agotado en su voz. No, tú lo harás, tú y toda tu familia. La mano de Brandon se apretó sobre mi hombro, porque cometiste el error de amenazar lo que es mío, y yo protejo lo que es mío con todo lo que tengo. Brandon me guió hacia la salida, con su seguridad formando un cordón protector a nuestro alrededor. Elena caminaba a mi lado, su breve regreso al servicio activo aparentemente exitoso. Tenemos que irnos, murmuró ese. Giovanni Moretti viene con refuerzos. Esto se va a poner feo. Nos movimos rápidamente, pero sin pánico, apilándonos en los SUV que esperaban y que se alejaron del restaurante justo cuando llegaban más coches. A través de la ventana trasera, vi cómo se desarrollaba el caos. Los hombres de Giovanni se enfrentaban a la seguridad de Marco. La situación se agravaba exactamente como Brandon había predicho. ¿Sabías que Giovanni vendría?, le pregunté mientras volvíamos al ático. Contaba con ello, admitió Brandon. Marco y Giovanni han estado en desacuerdo desde el ataque Noir. Esta humillación pública será la gota que colme el vaso. Por la mañana, la familia Moretti estará demasiado ocupada con su propia guerra civil como para preocuparse por ti o por mí. El ático parecía un santuario después de la tensión del restaurante. Elena desapareció en sus aposentos, dejando a Brandon y a mí solos en la sala de estar con vistas a la brillante ciudad. ¿Se acabó?, pregunté, todavía tratando de procesar todo lo que había sucedido. ¿La amenaza inmediata? Sí, la reputación de Marco está destruida, su autoridad socavada. Tendrá suerte si su propia familia no lo destituye del poder. Brandon nos sirvió whisky a los dos y me entregó un vaso. Estás a salvo, Bella. Puedes volver a tu vida cuando estés lista. Era lo que yo quería, lo que habíamos acordado. Libertad, volver a la normalidad. Pero mientras estaba allí, en el ático de Brandon, mirando al hombre que me había protegido, me había enseñado, me había mostrado un mundo que no sabía que existía, me di cuenta de que algo había cambiado. Yo había cambiado. ¿Y si no quiero volver? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Y si esa vida ya no me conviene? Brandon dejó su vaso y se volvió hacia mí. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, en algún momento entre aprender a disparar tus armas y llevar un micrófono oculto a una cena con un jefe del crimen, dejé de ser esa camarera asustada de Celestinos. Estoy diciendo que tenías razón. Esto es real. ¿Qué hay entre nosotros? Es real. Me acerqué, reduciendo la distancia entre nosotros. Estoy diciendo que te elijo a ti, si tú me eliges a mí. Bella, susurró, acercando sus manos para enmarcar mi rostro. ¿Entiendes lo que estás eligiendo? Este mundo, esta vida, es peligrosa. Es complicada. Nunca estarás completamente a salvo. Estaré más segura contigo que sin ti, respondí. Y prefiero estar en peligro contigo que aburrida sin ti. Entonces me besó, y fue diferente a todos los demás besos. Este era una promesa, una afirmación mutua. Yo era suya, sí, pero él también era mío. Compañeros iguales en este mundo peligroso por el que navegaríamos juntos. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, me atrajo hacia su pecho y pude oír los latidos de su corazón, firmes y seguros. Nuestras hijas van a ser aterradoras, murmuró en mi cabello. Nuestras hijas. Me aparté para mirarlo, sorprendida. Dentro de unos años, aclaró, con una sonrisa en los labios. Cuando hayamos hecho de esta ciudad un lugar lo suficientemente seguro como para criarlas. Cuando hayamos construido algo mejor que lo que había antes, nuestras hijas serán feroces e inteligentes y sabrán cómo manejarse en cualquier situación. Es un futuro bastante ambicioso el que estás planeando, dije. Pero yo también sonreía, imaginándomelo. Soy estratega, ¿recuerdas? Lo planeo todo. Su expresión se volvió seria. Pero lo digo en serio, Bella. Si eliges esto, si me eliges a mí, lo quiero todo. No solo hoy o mañana. Todo. Pensé en el reto que había dado inicio a todo esto. El simple acto de sentarme en el regazo de un desconocido y besarlo. Cómo ese momento de temeraria valentía había transformado toda mi vida, me había llevado hasta aquí, hasta este hombre, hasta esta elección. Algunos dirían que estaba loca.
síndrome de Estocolmo o vínculo traumático, o cualquier otra explicación psicológica de por qué una antigua camarera elegiría quedarse con un jefe de la mafia. Pero ellos no habían estado allí. No habían visto la dulzura que se escondía bajo la peligrosa apariencia de Brandon. No habían experimentado el respeto y la complicidad que él ofrecía. No entendían que, a veces, lo más peligroso que se puede hacer es la elección más segura. Todo. Acepté, sellando la promesa con otro beso. Debajo de nosotros, Chicago brillaba con posibilidades. En algún lugar, la familia Moretti se estaba desmoronando. En algún lugar, otras familias estaban recalibrando sus relaciones con la organización Cavallo. En algún lugar, el mundo estaba cambiando para adaptarse a esta nueva realidad. Brandon Cavallo y su feroz y valiente compañera, que había entrado en su mundo por un desafío y había decidido quedarse. Y yo no lo habría cambiado por nada.